Pues Shabbat Shalom a todos. Qué bendición y qué alegría poder estar juntos, ¿no? En Shabbat, estar festejando esta fiesta que el Señor nos ha puesto y que nos ha regalado y que nos ha compartido, ¿no? No nos dejó a merced de tradiciones, como siempre hemos dicho, sino que nos invitó a formar parte de su pueblo y a festejar cada una de las fiestas. Yo les mando un abrazo a todos allá en España. Los extraño mucho, la verdad. Tengo poquitos días acá, pero siempre se extraña ya en cuanto estás lejos. Pero pues también ese extrañar está un poco empañado y opacado porque estoy junto a mi mamita linda que está aquí conmigo. Mira, ven mami. Aquí está mi mami hermosa. Estamos de visita acá en México y pues estamos muy felices por poder seguir estudiando la palabra, ¿no? Y compartiendo el Shabbat. Pues vamos a empezar. Gracias a Dios porque de verdad su bendición es siempre, su misericordia es eterna y nos tiene cuidados. Él cumple los anhelos del corazón cuando esos anhelos van correctos y en función a su voluntad, ¿no? Y queremos cumplir su voluntad también acá. Y entonces vamos a hacer lo que sea necesario. Vamos a seguir con nuestro estudio. El año pasado, bueno, primero que nada, la parashá que vamos a estudiar es Jucat. Y está en Bemidbar, que es números, como siempre digo yo, el mal llamado números. Y vamos a estudiar el capítulo 20. Yo sé que también estudiamos el capítulo 20 el año pasado, pero no lo terminamos, no cumplimos con toda la expectativa del capítulo 20. Y si algo se escucha mal o no se ve bien, pues sería muy bueno que me lo hicieran saber, ¿no? Para poder yo también estar ya sin ningún problema empezando el servicio. Déjenme, no, está perfecto. Estaba revisando yo aquí en el móvil, pero está todo bien. Entonces, bueno, pues vamos a ir a nuestro estudio. Vamos a números 20 y les decía, ¿no? Que el año pasado veíamos los primeros 13 versículos de este capítulo 20, en donde pues estudiábamos y veíamos cómo el pueblo de Israel, como hasta el día de hoy, el pueblo de Israel pues se mueve en rebeldía, ¿no? Se seguía andando en rebeldía. Y fíjate que lo más triste de todo es que era en rebeldía, no en contra de Moshe. Gracias, Nere, es que dice que se ve y se escucha muy bien. No andaban en contra de Moshe, ni siquiera en contra de Aarón, sino esta rebeldía que ellos tenían no era en contra de nadie, sino del mismo Adonai. Y fíjate nada más que triste, ¿no? Que los ojos de este pueblo estuvieran tan cegados que no hicieran otra cosa más que mirar para sí mismos, inclusive ponerle nombre a la rebeldía y llamarlo Moshe, ¿no? Y llamarlo Aarón y decir ustedes están haciendo las cosas mal y están llevándonos a lugares donde no debemos estar. Terminaba el estudio anterior, si es que lo escucharon, espero que lo hayan escuchado, en el trágico evento de las aguas de Meribá, donde los israelitas, dice el versículo, riñeron con Adonai, pero que él en su gloria y en su majestad mostró su santidad, ¿no? Vamos a leer el último versículo, es el último versículo del año pasado, es el verso 13 de números 20, y dice, a estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá, porque fue ahí donde los israelitas le hicieron reclamaciones, otras versiones dicen le riñeron al Señor, y donde Él manifestó su santidad. Estaba leyendo un estudio, un comentario, un comentarista judío decía que la santidad de Él se manifestó en sus siervos, ¿no? En este caso en Moshe y Aarón, y a mí me resultaba un poco, al principio de cuando estaba estudiando, raro esto de cómo es que se manifestó la santidad de Adonai en Moshe y Aarón si habían golpeado la roca y no habían hecho lo que era necesario hacer o conforme a la ordenanza del Señor, ¿no? Y les pongo yo aquí que como comentario y para introducirnos un poco en la forma en la que vamos a ir viendo esto, porque hay varios temas que se van a tratar en esta parashá. Es curioso, les pongo yo, cómo Isaías se refiere a Mashiach como la vara que retoñó de la simiente de
¿Se acuerdan que la semana pasada estudiábamos de esto? Cuando la vara retoñó, ¿no? Pero ocupando casi el mismo versículo, dice, les pongo yo aquí que así como Isaías se refiere a Mashiach como la vara que retoñó de la simiente de Isaí, y que vendrá y golpeará, vamos a leer el versículo, que vendrá y golpeará con la vara de su boca, dice, a todo aquel perverso, malvado y rebelde, tal y como el mismo Moshe golpeó la roca ante el pueblo contumaz y rebelde y perverso, ¿no? Que no había terminado aún de sacar a Egipto de su corazón. Este pueblo que estaba hostigando, ¿no? Y continuamente estaba en contra, ¿no? Moshe golpeó la peña para darles el agua que Adonai había prometido. Y aunque la orden era hablarle a la peña y él la golpea, al momento que él la golpea, se convierte en un acto profético. Y no es que yo sea de estos de actos proféticos, sino que es un acto profético que se describe en el mismo versículo de Isaías, ¿no? Vamos a Isaías 11:4. Nada se escapa de su voluntad y las cosas que suceden conforme a su voluntad. Fíjate lo que pasa, ¿eh? Dice así, Isaías 11:4 dice, sino juzgará con justicia, hablando de este retoño de Isaí, que vendría de la simiente de David, que es Mashiach mismo, de quien está hablando. Dice, sino juzgará con justicia al empobrecido, ¿no? Decidirá con equidad en favor del humilde, de la tierra. Él golpeará la tierra con la vara de su boca y matará al perverso con el aliento de sus labios. Fíjate lo que les pongo yo de comentario. Adonai le dio agua, les dio el agua, aún en medio de la manifestación de muchos que tenían un corazón lleno de Egipto, un corazón perverso, un corazón que no quería obedecer, que inclusive decían, hubiéramos mejor muerto ahí en Egipto, o sería mejor volver. Pero aún así les está dando agua. Aún después del error, ¿no? Aún después del error de Moshe, pero había muchos otros ahí que eran fieles, que tenían una emuná fuerte y que habían santificado su corazón. Había un remanente para Hashem ahí. Entonces, esta agua que da el Señor es para ellos, para ese remanente. Y fíjate cómo se explica esto. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos, es que es increíble. Romanos 9:22. Romanos 9:22 al 27. Y disculpen el gallo, pero aquí el gallo canta, ¿eh? Entonces, por si se escucha el gallo, aquí el gallo canta. Romanos 9:22 al 27. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó, dice, con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción? O sea, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó aún a los que eran contumaces y rebeldes, ¿no? Que merecían un castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objetos de su misericordia, a los que tenían una fe correcta, a los que caminaban conforme a su voluntad, y quienes de antemano preparó para esa gloria, ¿no? Ahí está diciendo Pablo, ¿qué si el mismo Señor, ¿no?, permite que esto suceda y manifiesta su gloria aún a los contumaces, aún a los rebeldes? Porque dentro de ese grupo de rebeldes hay aún todavía los que Él preparó para que su gloria y su riqueza, ellos fueran objeto de esa misma, de su misericordia y de su amor. Fíjate lo que dice el 24. Esos somos nosotros. Y esto es fascinante, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? Cuando dice somos nosotros, Pablo se está refiriendo a todos los creyentes que caminando conforme a la Torá, ¿no?, y dándole la gloria y la honra a Mashiach, porque Él es el único que nos pudo haber salvado, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo, ¿no? Israel mismo, el Israel espiritual del que hemos hablado. Dice, esos somos nosotros, a quien Adonai llamó, no solo de entre los judíos, y es increíble lo que dice aquí, sino de entre los gentiles. Y aquí te das cuenta que se está refiriendo al Israel verdadero, al Israel espiritual. No solo al pueblo judío que está lleno de legalismos y que se creen los merecedores de la gloria y los que guardan y tienen la Torá y las verdades, sino a todos, dice, sino también, no solo a los judíos, sino también a los gentiles.
Y dice el 25, así lo dice Hashem en el libro de Oseas, llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se os dijo, vosotros no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, ¿qué dice? Solo un remanente, solo el remanente será salvo. ¿Te das cuenta? El Señor sabía ahí en las aguas de Meribá que había un remanente, ¿no? Les pongo el comentario, así como aconteció en Meribá, Adonai proveyó de agua a ese remanente, aún en medio de la rebeldía o la rebelión del pueblo. Y durante los años en el desierto, Adonai depuraría a toda esa generación perversa. De hecho, esto se cumple hasta nuestros días, en esa profecía que Isaías manda, ¿no? Hay un remanente. Y este remanente somos ¿quiénes? El pueblo que obedece sus instrucciones, el pueblo de Dios, el pueblo que guarda Torá, el pueblo que no solo guarda Torá, sino que sabe perfectamente que la salvación no proviene de obedecer mandamientos, sino que proviene de Adonai, que proviene de Mashiach y de su obra redentora en la cruz. Fíjate, en el verso 14 de Bemidbar es donde empieza nuestra porción que estudiaremos en este año. Y vamos a terminar del 14 hasta el 20. Les prometo que esta parashá va a ser cortita, ojalá, porque siempre digo lo mismo y luego me voy larguísimo, pero espero que ahora sí sea corta. Vamos a Bemidbar, que es Números 20, en el verso 14. Y es como si aquí ya cambiara el tema. De hecho, en la parashá anterior, por eso dejamos hasta ahí el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es como que cambiase el tema. Fíjate lo que dice el 14. Desde Kadesh, Moshe envió a mensajeros al rey de Edom. Así dice tu hermano Israel. Fíjate lo que dice, ¿eh? Así dice tu hermano Israel. Está mandando mensajeros a Edom. ¿Ok? Dice, así dice tu hermano Israel, tú conoces todas las adversidades que nos ha sobrevenido, que nuestros antecesores bajaron a Misraim, que moraron en Misraim por largo tiempo, cuando José, ¿se acuerda, no? Dice, y que los misritas nos trataron con dureza, y a nosotros y a nuestros ancestros los esclavizaron, ¿no? Nosotros clamamos a Adonai, él escuchó nuestro ruego y envió un mensajero que nos libertó de Misraim. Ahora estamos en Kadesh, el pueblo en la frontera de tu territorio, ¿no? De Edom. Permítenos pues cruzar tu país. No pasaremos por campos sembrados, ni por viñas, y no beberemos agua de tus pozos. Seguiremos el camino real, sin doblar ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos cruzado tu territorio. Debemos saber de antemano, para entender por qué es que le dice hermano a Edom, o al pueblo de Edom, y por qué es que está haciendo esto de pedir permiso, cuando en otras veces vamos a ver cómo arrasan con pueblos enteros. ¿Y por qué es que lo están haciendo de esta manera? ¿No? Bueno, pues Deuteronomio 2, 4 al 8 lo explica perfectamente. Shabbat Shalom a todos los que están ahí conectándose y que están con nosotros compartiendo el estudio. Deuteronomio 2, 4 al 8 dice, ordena al pueblo lo siguiente. Cuando ustedes pasen por el territorio de sus hermanos, es decir, los hijos de Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Se acuerdan? El hijo de Jacob. El hermano de Jacob, ¿no? Dice, es decir, los hijos de Esaú que habitan en Seir, ellos van a tener miedo de ustedes, pero tengan mucho cuidado, dice. Y no porque tengan miedo de ellos, dice, tengan mucho cuidado de obedecer lo que les está diciendo Adonai en ese momento. No se metan con ellos, porque no les voy a dar de su tierra ni siquiera lo que alcancen a cubrir con un pie. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? A Esaú le he dado en propiedad el monte de Seir. Ustedes comprarán de ellos alimentos y se los pagarán y comerán. Y también comprarán de ellos agua y beberán.
O sea, lo que está diciendo es, esta tierra no les pertenece a ustedes y jamás les va a pertenecer, porque esta tierra tiene dueño. Yo ya se la di a los descendientes de Esaú. El Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que haces, y Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Entonces, dice el 8, entonces nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Tomamos el camino del Arabá desde Elat y Esión y Geber, y volvimos para tomar el camino del desierto de Moab. O sea, que obedecieron en ese momento y no entraron, ¿no? O más bien pidieron permiso. Fíjate lo que dice Génesis 36:8. Esto no lo hace más claro todavía, porque Génesis 36:8 dice, así que Esaú habitó en el monte de Seir. Y luego dice, para aclarártelo, Esaú es también Edom. Entonces, para que tuviera duda, Edom son la descendencia de Esaú. Y por esa simple razón, ellos no tienen derecho a llegar a conquistar esa tierra no va a ser para ellos, esa tierra ya tiene dueño y esa tierra fue dada por Adonai. Perdón. El 18 dice, pero Edom le respondió, no pasarás por nosotros, de lo contrario, iremos contra ti con la espada. O sea, no les dieron chance, ¿no? No, por aquí no vas a pasar. Los israelitas le dijeron, nos mantendremos en el camino principal y si nosotros o nuestro ganado bebemos de tu agua, la vamos a pagar, o sea, pagaremos por ello. Solo pedimos el paso a pie. Es poca cosa, le dice, ¿no? O sea, no estamos pidiendo mucho, como estoy diciendo, solo lo único que queremos es cruzar. Danos chance de cruzar, ¿no? Entonces, fíjate, Israel estaba obedeciendo tal y como se lo había dicho a Adonai. Pero ellos, o sea, dentro de la instrucción de Adonai no estuvo, y entonces Edom les dejará pasar. No. Ustedes van a pedir permiso. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros, como creyentes, no creemos que, o sea, creemos que porque el Señor ya dio promesas, tienen que cumplirse sí o sí y que no va a haber ninguna cuestión que modifique y queremos que se cumpla y queremos que se haga rajatabla, ¿no? Y no, porque muchas veces aunque la promesa está ahí o la instrucción está ahí, el Señor permite que no funcione como debe de ser y entonces va a ser probada aún, otra vez nuevamente en la oración decía, con mi mamá aquí, decía de ser probado, pero Dios no prueba a nadie, porque Dios sabe perfectamente que si prueba a cualquiera de nosotros, ya saben cuál es el resultado de la prueba. Y el resultado de la prueba es, pues reprobaríamos. Más bien, Dios te va a permitir vivir experiencias que muestren tu carácter, que te moldeen y que te vayan formando. Fíjate lo que dice el 20, pero ellos replicaron, pues no pasarán. Y Edom salió contra ellos con un gran grupo fuertemente armados. O sea, les dijeron, por aquí no van a pasar, chicos, ¿no? Y fíjate, como dice Pili, ¿no? Es en su tiempo. Así es el tiempo de Hashem, no es nuestro tiempo. Y no es en la forma que nosotros queramos, sino en la forma que Él dice. Fíjate, ellos no sé si supieran y estaban en la seguridad total de que esa tierra había sido dada por Adonai, ¿no? Mismo. Y que por eso ellos podían estar confiados y no tener el terror que tenían todos los pueblos al ver que se había abierto el mar y que había pasado el pueblo de Israel y todos los pueblos y veían la columna de fuego y de humo, y estaban aterrados todos los pueblos. Ellos tal vez estaban en la completa seguridad porque ellos sabían que habían recibido esa tierra, sabían de quién provenían, tal vez, ¿no? Y salen fuertemente armados. Así Edom no permitió que Israel cruzara su territorio e Israel se apartó de ellos. Perdón. Es un hecho, les pongo aquí, que Israel no pasa por Edom, no cruza Edom. De hecho, los comentaristas dicen que ellos dan media vuelta y le buscan por otro lado, porque saben que por ahí no. Y no porque no puedan, sino porque están cumpliendo las instrucciones cabalmente de Adonai. Fíjate cómo en algunas cosas el pueblo era obediente, pero en otras eran terriblemente rebeldes, ¿no? Más bien cuando les tocaban sus necesidades era cuando ya empezaban a alborotarse, ¿no? Y les pongo yo aquí, pero también es un hecho que aunque Edom salió a su encuentro de este bélico evento, porque salen con armas y a amenazarlos, ¿no? No hubo una sola baja israelita, porque si no lo hubiera dicho el texto. Salieron
y los enfrentaron, pero no hubo muerte, o sea, no hubo un enfrentamiento físico. Edom salió y los amedrentó. Propiamente, y en otras palabras, los expulsó de su tierra. Pero no hubo falla, no hubo bajas. No hubo una guerra como tal, no hubo muerte. Es un pueblo hermano. Esaú era el hermano gemelo de Jacob, ¿no? Por eso Moshe, cuando se presenta a Edom, le llama hermano, ¿no? Porque es un pueblo hermano. Son pueblos que vienen de la misma raíz. Pero sobre todo, tiene el cuidado de Hashem. Y es que es la realidad. Edom no es que sea solamente los descendientes de Esaú, sino que tienen el cuidado y tienen ya el sello de Hashem en su tierra. Hazte cuenta como si tuvieran ellos la propiedad y el sello de Hashem ahí mismo, ¿no? Israel obedeció órdenes y desistió de pasar por la tierra de Edom. ¿Ok? Y viene el siguiente tema, porque son varios temas los que se ven en la parashá. Saliendo de Kadesh, los israelitas llegaron en grupo al monte Or. En el monte Or, en la frontera de la tierra de Canaán, Adonai le dijo a Moshe y a Aarón que Aarón se ha recogido a su parentela. O sea, en otras palabras, lo que le dice es, y en otras versiones debe decir, que Aarón se junte con los suyos, con los que han muerto. En otras palabras, Aarón va a morir. Va a ser llamado ya, o sea, ya es llamado y va a dejarles porque va a venir ya a la presencia, ¿no? A dormir en espera de la resurrección, como todos. No va a entrar en la tierra que le he asignado al pueblo israelita, porque ustedes desobedecieron mi mandato acerca de las aguas de Meribá. Y esto es muy claro, Es muy claro, no entiendo por qué no queda claro, pero esto es claro. Es a causa de su rebeldía que ellos, tanto Moshe como Aarón, no entran. Ahora, vamos a ver aquí que no es solamente una rebeldía contumaz y terrible como la del pueblo, no, es diferente, ¿sabes? Les pongo yo tal y como con Miriam, ¿recuerdan? Su hermana, cuando ella inicia una murmuración contra Moshe, ¿qué hace Aarón? ¿Se acuerdan qué hace Aarón? Se queda ahí como comiendo moscas y de lugar de pararle el juego, pararle el rollo, se asocia. Aarón se pone de acuerdo con ella. ¿Te acuerdas cuando el pueblo le pide que le haga una imagen para adorar a Adonai? Y hace el becerro de oro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, pues de igual forma, Aarón se asocia en este momento con Moshe, al no evitar que Moshe golpeara la roca. Es más, inclusive, ¿se acuerdan que el año pasado decíamos que cuando él va a hacer el milagro, porque él ejecuta el milagro de parte de Adonai, tenía que haberle agarrado la vara de Aarón, ¿se acuerdan que había reverdecido y que había sacado los frutos? ¿No? Las almendras estas, ya bien ricas, ¿no? Él debía tener en la mano esa vara para entonces decirle a la roca, vuélvete agua, ¿no? Conforme Adonai ha dicho que agua salga de ahí. Y entonces el milagro hubiera sido brutal, porque yo te voy a decir algo. Hay rocas que son porosas y que guardan agua. Y que si tú las golpeas puede haber salido agua. No estoy diciendo que el milagro no fue un milagro real. Lo que estoy diciendo es que podría haber sido que el pueblo dijera, ya sabías tú que allá había un manantial. ¿Me entiendes? Y la gloria no iba a ser para Adonai, sino para Moshe. Por eso le dice, háblale a la roca. Porque inclusive, aunque hubiera habido un manantial ahí, y la piedra sea de esa piedra porosa que podía contener agua, ¿te imaginas la transformación de la piedra en agua para que en salir empezara a brotar sola? Hubiera sido glorioso. Y entonces Aarón mira a Moshe, que tiene la vara, no la vara de Aarón, sino su propia vara, y que está bien molesto y que les dice, pueblo contumaz y rebelde, ahí está su agua, y golpea. Aarón debe haber parado a Moshe. ¿Entiendes? Aarón debe haberle dicho a Moshe, ¿qué estás haciendo? Momento. Tal vez le ganó el mismo enojo, exactamente, ¿no? Como dice Pili, ¿no? Tal vez los llevó el mismo enojo a la desobediencia. Sí, pero no. Sí, pero no. Les pongo yo aquí, tal vez hubieran estado ya muy cansados,
por el murmurar del pueblo. Pero fíjate lo que te voy a decir una cosa. Aarón fue puesto a ser el Mishmeret, la guardia, no solo del templo, sino de cuidar la santidad del pueblo delante de Adonai. Porque lo platicábamos el otro día viendo la serie, ¿no? Aquí con mi hermano Héctor. Y decíamos que en la realidad el que era el intercesor entre Dios y los hombres para todo lo que tenía que ver con su santidad y el perdón de los pecados, ¿no? Las libaciones y todo esto, ese era Aarón. Moshe era el líder. Moshe lideraba. Moshe cumplía las ordenanzas de Adonai y era quien iba a la cabeza, pero él era el guardián. Aarón debía haber sido el guardián y no fue así. Él debía cumplir el debido proceso de las órdenes de Adonai, ¿no? Él debía hacer que se cumpliera más bien el debido proceso, ¿no? Y termina participando de la misma falta que Moshe. Fíjate, cuando lo de esta Miriam, él se quedó callado. Y el simple hecho de quedarse callado, él no tenía por qué haberse quedado callado. Él tenía que haber asumido el papel de quién era ya y lo que se le había ordenado. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, dice el 25, y llévalos arriba al monte Hor. Dice, despoja a Aarón de sus vestiduras y pónselas a su hijo Eleazar. Ahí Aarón será recogido a los muertos. O sea, morirá. Adonai dijo a Moshe, perdón, yo como comentarios, ya no es parte de los versículos. Adonai dijo a Moshe que ninguno de los hombres de esa generación vería la tierra prometida. Fuera por el mal corazón de ellos, o porque así lo había definido Adonai en su tiempo y la llegada del mismo, ¿no? Aarón cumplió con los propósitos de Adonai, sí. Adonai distinguió a Aarón entre el pueblo levantándolo como el sumo sacerdote. O sea, la muerte de Aarón no es una muerte que solamente obedezca a la desobediencia, sino a la voluntad de Adonai mismo. Pero aún en medio de esa investidura, el carácter de Aarón pues hizo estragos en él y finalmente no cumplió con todas las expectativas o lo cumplió equivocadamente o se equivocó en algunas cosas, cayó, se levantó. Tanto Aarón como Moshe, les pongo yo aquí, fueron verdaderos instrumentos de Adonai que intentaron cumplir a cabalidad cada orden, cada mandato de Adonai. Pero la naturaleza caída del hombre así es, se impone y se manifiesta, ¿no? Y manifiesta sus propios deseos de hacer su propia voluntad. Yo lo puse y lo borré, y lo puse y lo volví a borrar, esto que les voy a decir ahorita, y lo volví a poner y lo volví a borrar. Y decía en mi comentario, es que Egipto hizo estragos en el corazón de Aarón. Y lo borré porque después ya el Señor me reprendió y me dijo, no fue solo Egipto. Es la naturaleza caída del hombre misma la que causa estragos en nosotros hoy. Hasta el día de hoy es lo mismo. Y tú dices, otra vez, pero ¿por qué? Si era tan claro el mandamiento, era tan claro, era tan meridiano como el atardecer, como el mediodía, ¿no? ¿Por qué no puedo cumplir con la voluntad de Adonai? O sí estoy cumpliendo y ¡pum! Vuelvo a caer. O de repente, ¿no? Es que se impone y se manifiesta la naturaleza caída a los propios deseos de hacer su voluntad, porque ninguno de ellos, ni tanto Moshe como Aarón, tenían el deseo de ir en contra de la voluntad de Adonai. Pues imagínate, haber sido distinguidos y levantados. Y aunque no se rebela ni se levanta contra Adonai como lo hizo el pueblo entero de Israel, les pongo yo aquí de comentario, sí lo desobedece. Y en su actuar resta la gloria y la honra a Hashem. Fíjate lo que dice Deuteronomio 1:35 al 38. Y es algo que a mí me ha dejado pensando, y he comentado con David precisamente ya algunas veces, y lo he comentado en alguna otra parashá, supongo, que lo recuerde. Esto que dice aquí, Deuteronomio 1:35 al 38. Ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de esta generación perversa. Excepto Caleb,
el hijo de Jefone, él verá la tierra, porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Pero porque aparte ellos no eran la misma generación que Aarón. Aarón era su tío. ¿Entiendes? La generación realmente de la que está hablando aquí es la de los mayores. La de todos los mayores. Y dice, bueno, no, perdón, me adelanté, no es el tío de Aarón, es el tío de Josué. Pero me estoy adelantando, es que ya como que lo asumo, ¿no? Y Caleb andaba con Josué para todos lados. Entonces, esa generación no es la misma generación que la de Aarón. Es una generación después. Son más jóvenes, de hecho. Además, el Señor se enojó conmigo, dice Moshe, en el relato que estamos leyendo, por culpa de ustedes. Me dijo Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. Porque en Devarim lo que hace es que está contando, está recordándoles lo que sucedió. En cambio, será tu ayuda Josué, hijo de Num, ese sí es sobrino de ¿cómo se llama? De Aarón, quien guiará al pueblo hasta llegar, y también de Moshe, a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Fíjate nada más lo que yo les pongo aquí. Desde el becerro de oro hasta las aguas de Meribá, ¿cuánto se manifiesta la bondad y misericordia de Adonai? Esa misericordia de Adonai fue claramente visible a los ojos de Aarón, porque fíjate cuántos años muere, a los cuántos años muere. Hasta los 123 años es llamado a la presencia de Adonai. Dime si no hubo misericordia y si no hubo amor, ¿no? Dime si no hubo cuidado por parte de Adonai para ellos, ¿no? Para él. Así les pongo yo aquí, 123 años es llamado a la presencia de Adonai. Ese día fue confirmado, y fíjate cómo es real, ¿eh? En la muerte de Aarón es confirmado el sacerdocio levítico. Porque si bien es cierto que él ya había sido confirmado como que su descendencia iba a ser, el que pasara automáticamente a su hijo Eleazar, el sacerdocio completo, tal y como lo tenía Aarón, hace el manifiesto de que así va a ser a todas las generaciones. De hecho, no lo digo yo, lo dicen un montón de comentarios rabínicos, ¿no? Que así sería. Se confirma el sacerdocio para todo lo que es la familia de Aarón, ¿no? El sacerdocio levítico. Seguramente Aarón podría haber dicho tal y como Pablo escribió a Timoteo. Y es que te das cuenta. Los tiempos son distintos. Las misiones tal vez fueran un poco diferentes. Las situaciones fueran otras. Pero el espíritu, la emuná es la misma. Dice, he peleado buena batalla. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Tenemos un gallo muy activo. Si se escucha, está allá afuera cantando. No es nuestro, pero es inevitable que se escuche el gallo. ¿Okay? Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe o la fidelidad, ¿no? He guardado esta emuná. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará Adonai, el justo juez. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te imaginas a Aarón pensando una cosa como esta? ¿Es difícil pensar esto? No. Es el mismo sentir. Aarón sabe que llegó su hora, el fin de la emocionante travesía, les pongo yo aquí, que había emprendido el día en que Adonai le llamó en medio de la incredulidad. Porque imagínate estar en medio de la esclavitud como la vivían. Una vida de esclavitud brutal. ¿Te imaginas que el Señor le haya llamado? Hasta el día en que Hashem le llama, pero ya no para servirle, sino para decirle, hasta aquí llegó. Aquí termina tu misión. Aquí termina, ¿no? Éxodo 4, 27, perdón. 42. Éxodo 4, 27 es la cita de esto, ¿no? Dice, el Señor le dijo a Aarón, ve al desierto a recibir a Moisés. ¿Te imaginas haber escuchado la voz audible de Dios? Porque ellos escucharon la voz audible, la instrucción así tal cual. Y Aarón fue y encontró a Moshe en el monte
de Dios y le dio un beso, ¿no? Fíjate, el 27 de nuestro texto base, de Números 20, el 27 dice, Moshe hizo como Adonai había mandado. Subieron al monte Hor a la vista de toda la comunidad. Y algo que me impresiona de esto es que ni siquiera hizo lo que hizo Moshe. No, Moshe le dijo, Señor, no voy a entrar. El Señor tuvo que decirle, no quiero volver a escuchar de este tema. Para allá. Aarón no preguntó, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no voy a poder entrar? Ni clamó por entrar a la tierra prometida. Aarón, a partir de que Adonai lo llamó, ¿no? Vivió bajo su voluntad, le sirvió a Adonai y durante su vida obedeció, ahora también durante su misma muerte obedecería a Hashem de la misma forma. Es increíble, de verdad, ¿no? Me he mantenido fiel, dice, claro, así es, ¿no? Él puede decir eso. Yo sé que he caído, ¿no? Yo sé que me he equivocado, pero él dice, Dios da, Dios quita. Y alabado sea Dios por ello, ¿no? Alabado sea el Señor. Y fíjate, yo les pongo aquí, ¿no? Ya les hago empezar mis comentarios, que a veces no son muy cómodos, pero es inevitable de hacerlos, ¿no? ¿Hace cuánto que te llamó Adonai? Estamos en la misma tesitura. ¿Hace cuánto que escuchaste en tu corazón, sígueme y obedéceme, ¿no? ¿Hace cuánto que escuchaste que dijera, sírveme? ¿Has peleado la buena batalla? ¿Puedes decir como Pablo, estoy corriendo la carrera con todo? ¿Estoy haciendo lo que los héroes de la fe, los llamados héroes de la fe, hicieron? ¿Puedes hacer como Aarón hizo, obedecer sin cuestionamientos, aun si fuera para tu propia muerte? O sea, son preguntas que tienes que hacerte, ¿no? Porque están ahí los que lo hicieron. Están ahí los ejemplos de quienes lo hicieron y de quienes no chistaron y no dijeron nada. Dijeron, sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame. Señor, ya me enviaste. Voy a morir. Para tu gloria sea. Cuando yo estaba estudiando esto, de verdad estaba hasta lagrimeando, ¿no? ¿Has peleado la buena batalla? Es fuerte, ¿no? Puedes hacer como el mismo Aarón hizo, sin cuestionamientos. Decir, sí, Señor, vamos. Y ahí es donde te das cuenta que el carácter de Aarón no era lo que a veces se nos ha presentado a ser, que era, ¿no? Sí, podía haber sido débil en muchas cosas, pero era un varón de Dios. Un siervo, ¿no? Aarón y el propio Moshe cometieron un sinfín de errores, les pongo yo aquí. Pero su corazón estaba sumergido en la voluntad de Adonai. Y el comentario mío es, ¿así es en tu vida hoy? ¿Estás sumergido en su voluntad? Y aunque te equivocas, te levantas y sigues obedeciendo. Por eso le pedía a un Ish, exactamente, un varón, un hombre de Dios. Porque eso significa Ish. No solo un hombre, ese es un Adam. Pero un hombre que sigue a Dios y que guarda y que busca obedecer es un Ish. Y es un Ish Kedoshim, como dice David, ¿no? Un hombre santo. Yo le pedí que cantáramos la canción, la alabanza, ¿no? La de Sumérgeme. Precisamente porque vino a mi mente esto, ¿no? Ahí estaba Aarón, caminando, andando. Y podría haber dicho, he peleado la buena batalla, he luchado, he contendido por esta emuná, con el pueblo, conmigo mismo, contra mi carácter, contra mis instintos. Mi armadura he desgastado, decía la canción, ¿no? Mi espíritu ha sido golpeado, cacheteado por la vida, por las circunstancias, pero voy al único que puede darme la fortaleza, la fuerza, la fidelidad, el coraje, ¿no? Hoy en nuestra vida es así, sucede igual. Vamos con el único que pudo darle el coraje, la fuerza, la fidelidad que tuvo Aarón, porque no fue de él. Y aunque se equivocó 20 veces, se levantó las mismas veces y siguió adelante. Para llevar junto con Moshe en obediencia al pueblo de Adonai hasta la tierra prometida. A veces
queremos pues juzgar de manera fuerte a los siervos de Dios, ¿no? Pero tenemos que mirar la otra parte. Tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Es necesario entonces leer a Pablo y hacer suyas, ¿no? Hacer suyas de cada uno de nosotros las palabras que decía Pablo. Fíjate, me gusta mucho cómo dice esta versión, Filipenses 1:21. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor, dice la versión. Es la clásica que en otras versiones dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero me gusta mucho cómo dice aquí, pues para mí vivir significa vivir para el Señor, para vivir para Mashiach. O sea, no solamente despertar cada mañana, no solamente abrir nuestros ojos cada día y vivir una vida continua. No. Mi vida significa vivir para Él. Y la forma en que respondo y la forma en que camino y la forma en lo que hago y digo es para Él. Fíjate, dice el 28 de nuestro texto base. Moshe despojó a Aarón de sus vestimentas y se las puso a su hijo Eleazar. Y Aarón murió ahí, en la cumbre del monte. Cuando Moshe y Eleazar bajaron del monte, la comunidad entera supo que Aarón había exhalado su último aliento. Toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. Fíjate, ¿no? Pablo, y me encanta hacer el símil de Pablo y de los héroes de la fe, la verdad, porque esos famosos héroes que les llaman de la fe, ¿no? Que en verdad hicieron actos no heroicos en sí mismos, sino el heroísmo de ellos está en función a haber cumplido la voluntad de Adonai y haber obedecido. Fíjate, Pablo, tal y como Aarón, fueron llamados por Adonai en el momento que el mismo Hashem había determinado que así fuera. No antes, no después. Pablo, con la certeza de que Adonai lo ha llamado y que su misión ha terminado, escribe a Timoteo, su discípulo, lo siguiente. La primera de Timoteo 6:12. Vamos a leerlo. ¿Qué le dice? Primera de Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en el 6:12? Pelea la buena batalla de la fe, de la fidelidad, del emuná. Contiende por tu emuná. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado cuando testificaste delante de muchos testigos. Y yo no sé si a ti te pasó o no. Yo no sé si hoy no has testificado delante de nadie tu emuná y tu fidelidad ante Dios. Pero yo recuerdo que en aquellos días, y mi mamá también, porque estábamos en la misma iglesia, y aunque era una iglesia que tenía un montón de errores y de cosas, ¿no? Porque tenía una doctrina no pues muy sana, un poco panchita, como le decía yo en aquel entonces. Pero pasabas al frente y hacías la emuná visible, ¿no? O sea, entendámoslo. La única manera de hacer una emuná visible es obedeciendo. Pero en ese momento tú declarabas con tu boca, ¿no? Que el Señor. Y yo creo que es a lo que se está refiriendo ahí, que hubo un momento en el que Timoteo fue ordenado como pastor de la iglesia y ante muchos testigos, él hizo una confesión, ¿no? Cuando testificaste delante de muchos testigos, dice, echa mano de la vida eterna. Pero ¿cómo es echar mano de la vida eterna? Porque esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo echo mano de la vida eterna? O sea, sí, ya sé que tengo una esperanza en el futuro, ya sé que vendrá el Señor y que reconstruirá mi cuerpo, este cuerpo destruido, lo transformará, no reconstruirá, lo transformará, lo hará nuevo. Pero ¿cómo echamos mano de la vida eterna? Fíjate cómo Pedro habla en el mismo sentir que Pablo y explica esto, ¿no? ¿Cómo no son el mismo apóstol, pero explican la misma cosa? ¿Y sabes por qué es eso? Porque es el mismo Espíritu quien los guía. Claro, cuando escribe lo siguiente, y fíjate cómo termina lo que vamos a leer ahorita, porque te das cuenta que el camino de todos era el mismo, y todos terminaron similar. Segunda de Pedro 1, del 5 al 16. ¿Cómo he hecho mano de la vida eterna, no? Pues ahí te va, agárrate, porque ahí va lo bueno. Dice el 5, por esta misma razón, pongan todo empeño en añadir a su fe, a su emuná, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. A ver, vamos a ir viendo cómo va esto, ¿no? Por esta misma razón, pongan todo empeño
en añadir a esta fidelidad que tú ya tienes a Dios, que se llama emuná, ¿no? Que es el conjunto de estas manifestaciones que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? El shalom, la piedad, todas estas cosas que están incluidas en este emuná fuerte, ¿no? Pero fíjate lo que dice, ahora añadan virtud. Y la virtud no viene de mía, la virtud no es mía, la virtud proviene de Dios. Y a la virtud, conocimiento, porque de nada sirve tener una experiencia espiritual si no tenemos un culto racional, como dice Pablo, ¿no? En Romanos. Al conocimiento, a este raciocinio de lo que me estoy conociendo, dominio propio. No dejo que mis instintos vuelen, sino que sea el Señor quien los maneje a través del dominio propio. Perseverancia, porque ahí es donde fallamos todos. Perseverancia. No veo para cuándo. Persevera. Siguen las cosas igual. Persevera. Esta enfermedad no cesa. Persevera. Porque tal vez la voluntad de Dios no es la tuya. Casi siempre es así. La voluntad de Dios casi nunca es la nuestra, ¿no? Persevera. Y fíjate, ya la perseverancia dice devoción. O sea, todo tu corazón para el Señor. A la devoción, afecto fraternal. Manifiesta con los demás hermanos esta misma emuná. Y al afecto fraternal, termina en lo único que debe terminar esto. Amor. La manifestación de Mashiach entre nosotros. Amor. Por cuando estas cosas están en ustedes, fíjate lo que dice. Y abundan, estas cosas de las que acabamos de hablar, no los dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Joshua HaMashiach. Cuando tú practicas estas cosas y buscas esto, la fe, la virtud, en tu fe o en tu fidelidad, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la devoción, el afecto fraternal, y ese afecto fraternal como consecuencia el amor, en ese momento estás viviendo a Mashiach. Y estas cosas no te dejan estar ocioso, sino que pones a caminar lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y perdón si es que no lo habías entendido y es nuevo para ti esto, para los que lo entendemos es una rectificación aún más fuerte, pero cuando el Señor te mandó llamar a sus pies y tú dijiste, aquí estoy, Señor, soy tu siervo, en ese momento te puso una misión y era llevar el Evangelio, llevar su palabra, predicar la obra portentosa y redentora de Mashiach. Entonces, no puedes estar ocioso. El que tiene una fe de estas para mí, y aquí en mi casa estamos bien, ya somos salvos, bueno, eso pensamos, creemos, y allá afuera, pues que el Señor añada a los que tengan que añadir. No va por ahí, no va por ahí. No, porque dice que para cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejará estar ociosos, ni estériles. O sea, que tendrás muchos frutos, muchos hijos, ¿no? Estériles en el conocimiento de nuestro Señor. No podrás estar estéril en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Y sabes qué es lo que significará que no estés estéril? Que tendrás mucho fruto para nuestro Adonai, para nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach. Y dice el 9, pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista cortita. Sus lentes de botella para que pueda ver porque tiene la vista muy corta, ¿no? Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Como dice Santiago, ¿no? Como dice Jacobo, que van al espejo, se ven, pero cuando se van se les olvida. Se les olvidó la santificación de sus pecados. Por eso, hermanos, procuren, y fíjate cómo sigue lo mismo, no se ha desviado de la línea, Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección. No el suyo, sino el de Dios que te llamó y te eligió. Porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. ¿Te das cuenta? El que persevere hasta el fin, que dice nuestro Señor, será salvo, ¿no? Entonces, haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Pues de esta manera se les otorgará amplia entrada. ¿En dónde? En el reino de nuestro Señor y Salvador, Yehoshua HaMashiach. ¿Qué dice Pablo? Echa mano de la vida eterna. ¿Cómo le hago, brother? ¿Cómo echo mano de la vida eterna? Ahí está. Ahí está la perseverancia
en la devoción, en el amor fraternal, ¿no? En el dominio propio, en el conocimiento. Yo no puedo entender que haya iglesias completas que prediquen el amor de Cristo y no prediquen la Torá. Sin conocimiento no puedes entender. No puedes entender. Estás como caminando a ciegas, ¿me entiendes? Como sin brújula en el desierto. Vas a terminar seco, muerto. Teniendo la brújula guardada en el bolsillo. Fíjate, le dice, por eso, hermanos, procuren con mayor empeño. Perdón, me perdí un poco. Pues de esta manera se les otorgará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yehoshua HaMashiach. O sea, la vida eterna. Por eso siempre habré de traerles estas cosas a la memoria. Aunque ustedes las saben, que decía hace rato, ¿no? Aunque ustedes las saben y están firmes en la verdad presente. Pero considero justo estimularles la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. Él entiende que estamos en una morada temporal. Él entiende que estamos de paso porque esta no es el lugar final donde nosotros vamos a morar. Este es un simple paso. Aquí somos extranjeros. Pues como sé, que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, usted está sentenciado a muerte ya, como me lo han declarado nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. También procuraré con empeño que después de mi partida ustedes puedan tener memoria de estas cosas en todo momento. Fíjate. Y aquí estamos, ¿no? Recordando. ¿No? Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. No siguiendo fábulas artificiosas, fantasías de espiritualoides, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Amén. Y hoy nosotros no hemos sido testigos oculares, pero sí espirituales. Y es igual de poderoso y de fuerte. Cuando tú has recibido el perdón, la bondad y el amor de Mashiach, sabes que se encuentra en ti, su Ruach HaKodesh. No necesitas verlo. ¿No? No recuerdo en qué parte de la porción de la palabra, o si es un comentario que escuché, que decía que los ángeles, somos ejemplo para los ángeles, ¿no? Porque sin ver, creemos. ¿Te imaginas? Lo atónito que puede estar un ángel. Un marajim ahí, ¿no? Que no lo han visto nunca y tienen una fe más fuerte que la nuestra, ¿no? Una emuná. Tanto Aarón, les pongo yo, como Pablo, como Moshe, como Pedro, como David, ¿no? David Amelech, ¿no? El rey David. Esteban, Juan. Y podría seguir con una lista enorme de hombres y de mujeres que no fueron distintos a ti y a mí, que es lo mejor de todo. No fueron distintos a ti y a mí. No. Eran igual, con una naturaleza caída también. Pero es una misma convicción, una misma emuná, una misma fidelidad. Todos ellos cayeron. No hay uno que no haya caído. Se equivocaron, cortaron orejas, hicieron becerros de oro, ¿no? Ídolos de oro. Golpearon piedras, traicionaron a su Señor, inclusive mataron en su nombre. ¿Te acuerdas del mismo Shaul, ¿no? De Pablo. Andaba matando creyentes porque él creía, entendía que eso era lo que el Señor le había mandado a hacer, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Pero cuando el Ruach HaKodesh vino a cada uno de ellos y cada uno de ellos obedeció, su salvación se hizo visible, palpable, inminente. Nunca más hubo duda en su corazón. Siempre hubo una certeza de eternidad. A cualquiera de ellos. Cualquiera de los que acabamos de hablar, ¿no? Se me figura, o más bien viene a mi mente el mismo Gedeón, ¿no? Todos y cada uno de ellos. Con la certeza clara de que el Señor era quien les respaldaba, que su salvación no provenía de nadie más que de Él. Y Aarón no fue ¿cómo se llama? La excepción. Aarón lo sabía exactamente
qué iba. Obediencia, la manifestación clara de quien ha sido llamado y por ende salvado, ¿no? Y ya vamos, ya acabamos, esto va a ser corto, no va a ser largo. Y les pongo yo aquí que sea la palabra de nuestro Señor, como siempre me gusta, la que termine exhortándonos en este Shabbat, ¿no? Que Él sea quien termine dándonos caña, porque así debe de ser, inevitablemente. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo, vamos a seguir con Pablo. Te encargo solemnemente ante Adonai, que es Mashiach, de Joshua, quien, cuando se manifieste y establezca su reino, juzgará a vivos y muertos. ¿Qué es lo que encarece Pablo al que esté leyendo en este momento? O sea, tú y yo y mi madre que está aquí conmigo. O sea, ¿qué es lo que nos va a encarecer solemnemente? ¿Qué es lo que nos va a decir? Fíjate lo que dice. Proclama la palabra. Tenla a mano, tanto si es el momento que es propicio o no. En todo tiempo, ¿no? Les pongo yo ahí, entre comillas, entre paréntesis. Convence, reprende y exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. ¿Te acuerdas de Aarón? ¿Cuántas veces no cayeron de bruces, con el rostro al suelo? Y no de miedo, no de angustia, sino intercediendo por el pueblo. ¿Y cuántas veces no se voltearon con el pueblo y les predicaron la verdad? Y hablaron. Proclama la palabra, ten la mano, tanto en momento, si es propicio o no, en tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. Ahí fue donde les falló un poquito, ¿no? La paciencia al Moshe y a Aarón al final no fue tan inagotable, ¿no? Pero hoy nosotros es distinto. Te voy a decir por qué es distinto. Porque hoy el Ruach HaKodesh ha sido derramado a todo creyente. Hoy, tal y como dice mi hermano Héctor, tenemos la película completa. Hoy sí tenemos la película completa. Hoy podemos saber todo lo que Aarón no sabía. Aarón no conoció a Mashiach, conoció a Adonai, lo escuchó, es Mashiach mismo, pero no conocía de la redención y de inagotable paciencia de Dios para con nosotros. Fíjate lo que dice Pablo. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos tengan comezón para oír. Por eso la urgencia de proclamar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque vienen momentos en donde la gente va a empezarse a tirar a lo que les digan. Ya sucede hoy, este tiempo llegó, estamos en él. Se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. ¿Tú qué crees que era lo que le pasaba al pueblo de Israel? ¿Que escuchaba lo que Moshe decía todo el tiempo? ¿Que escuchaba lo que Aarón les decía todo el tiempo? Fíjate, por eso me encantan las series estas que vemos, ¿no? Ahorita estoy con Josué ya, ¿no? Pero tú ves cómo el pueblo, entre ellos metían cizaña, ¿no? Entre otros querían hacer su voluntad y metían más cizaña y era una continua comezón de oír. Y los que tenían comezón de oír y se dejaban ir, y eran esos burritos que terminaron metidos en la fosa vivos, como los de Coré, ¿no? Y como todos los 14,000, ¿no? 700 que murieron después, creo que 14,700, si la memoria no me falla, y los 250 también, que, o sea, y puedo seguir. Y hoy hay cientos de miles de creyentes que tienen comezón de oír y que les gustan que digan que su milagro se va a llevar a cabo, que lleven su dólar, que lleven sus pesos, sus euros, ¿no? Sí les vamos a mandar el enlace de las series. Los voy a poner porque me estaba preguntando Alberto, ¿no? Que cuáles son las series. Sí, la verdad que están muy buenas. Son bíblicas, ¿no? Ya se las vamos a poner ahí. Yo creo que David ahorita ya les va a poner por ahí eso, ¿no? Seguirán sus propios deseos, dice, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos tengan comezón de oír. La risa santa, ¿no?
El zapatazo espiritual, es que he visto cada cosa de verdad. Pastores aventando el zapato y a quien le caiga vea la bendición. Es comezón de oír, ¿sabes? Y por eso el Señor nos insta y nos exhorta y nos reprende para que vayamos y hablemos de la sana doctrina, de la verdadera palabra, la que no tiene agregados, ¿no? La que es pura. Se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. Eso le encanta a la gente. Pero tú, dice, tú, todo el mundo, mira, ahí está Héctor, ya puso ¿cómo se llama? La liga. Gracias, carnal. Se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. Pero tú, mantente firme en toda situación. ¿Te das cuenta? No importa que te llame. Es que ahí dijeron que la bendición llega cada semana, ¿no? Ahí la bendición y se manifiesta en dientes de oro y caen diamantes. Hay tantas, y vi tantas cosas de esas. Mantente firme en toda situación. Soporta los sufrimientos. Haz el trabajo que haz el trabajo que un proclamador de las buenas noticias del Evangelio de Mashiach debe hacer. Y haz todo lo que tu siervo Adonai requiera. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora, ¿tú eres distinto a Timoteo? No. Somos exactamente Timoteos, predicando y siendo exhortados y siendo llamados a predicar. ¿Qué les dijo Mashiach? Vayan y prediquen en mi nombre. Hagan discípulos, no de ustedes, hagan discípulos míos a las naciones, al mundo entero, al que tienes al lado, cuando vas al mercado, cuando compras, en tu trabajo. Fíjate, ¿no? Cómo la vida de Aarón y la vida de Moshe pueden resultar a veces hasta juzgables en muchos sentidos. Pero la realidad es que nosotros estamos en la misma situación. Y estamos llamados a hacer lo que ellos hicieron. Llevar al pueblo de Adonai a su presencia. Y por eso Pablo, que conocía perfectamente la historia que estamos leyendo, y mucho más, ¿no? Conocían perfectamente. Debemos saber que Pablo era un fariseo de fariseos, y el fariseo conoce el Pentateuco de pies a cabeza, de memoria. Y por eso hace esa exhortación a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. No permitas que la gente caiga en las garras de la comezón de oír y termine en doctrinas de demonios, ¿no? Mantengámonos firmes en toda situación. Soporta los sufrimientos. Ni modo. Te van a decir que eres tal. Te van a rechazar. Tú soporta. Haz el trabajo que un proclamador de las buenas nuevas, de las buenas noticias, debe hacer. Y haz todo lo que tu siervo Adonai requiera. Amén. Pues vamos a parar ahí. Vamos a dejar ahí. Vamos a seguir nuestro próximo año con el siguiente capítulo. Era necesario terminar este capítulo. Era necesario dejar que el capítulo terminado para empezar el próximo año, claro, con el siguiente capítulo de nuestra misma parashá. Amén. Pues les mando un abrazo a todos a la distancia. Pepe Lucho, que estás ahí presente. Les mando un abrazo fuerte. Shabbat shalom a todos.